Bienvenidos a los cursos propedéuticos del año 2021, donde vamos a ver los fundamentos de la biología celular y la histología. Mi nombre es Graciela Pedrana y les presento a Fernanda Alcaide, que somos ambas docentes del área de histología de la Facultad de Veterinaria. En este momento les presentaremos el tema de epitelios. Como resumen de la presentación, vamos a hablar en esta clase, como dijimos en la parte 1 de epitelios, de los epitelios de revestimiento. Vamos a hablar de la definición, la etimología del término epitelio, del origen embriológico, de las funciones y características, y veremos cómo clasificar a los epitelios de revestimiento según distintos criterios, como la forma y número de capas celulares. Bien, y ahora los dejo con Fernanda para ver la definición de epitelios. Bueno, el tejido epitelial está formado por células contiguas, unidas estrechamente entre sí, que revisten las superficies del cuerpo, tanto externa como internamente, o tapizan también las cavidades corporales. Y también este epitelio forma parte de las glándulas que se originan a partir de células epiteliales invaginadas. Los tejidos epiteliales glandulares los veremos en la parte 2 de esta clase de epitelios. El término de epitelios proviene del griego, de la palabra epitele. Epi significa sobre y tele significa papila. Bien, y ahora vamos a ver que estos epitelios tienen origen a partir de las 3 hojas germinativas del embrión, que se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir del ectodermo vamos a encontrar a la epidermis. Además, otros epitelios como el epitelio corneal y otros que llamamos epitelios secretores pertenecientes a las glándulas, que vamos a ver sudoríparas, sebáceas y mamarias. En el mesodermo vamos a tener que dar origen a otros epitelios como el urinario, del aparato reproductor, mesotelios y endotelios. Y el endodermo da origen a epitelios de revestimiento de los aparatos digestivo, respiratorio y las glándulas anexas a dichos epitelios. Bueno, las funciones de los epitelios. Algunas de las funciones de los epitelios son la protección contra abrasiones y lesiones, por ejemplo, en la piel, el transporte transcelular de moléculas, la secreción de moco, producción de hormonas, que veremos cuando veamos los epitelios glandulares, la absorción de material, por ejemplo, en el intestino delgado, la permeabilidad selectiva y la detección de sensaciones como el gusto, el dolor, el olfato y la visión, por ejemplo, a nivel de la lengua, que encontramos los corpúsculos gustativos. ¿Qué es lo que caracteriza a los epitelios? ¿Qué es lo que podemos tener como clave para decir esto es un epitelio? En primer lugar, podemos decir que un epitelio se define como tal cuando tenemos células que están unidas entre sí y el espacio intercelular entre ellas, como este que estoy señalando, es mínimo. Están muy cerca una de otras y no tienen escaso o tienen muy escaso espacio intercelular. Esa adhesión que se produce entre células se da a través de las uniones intercelulares. Las células epiteliales, generalmente vamos a tener una cara apical que da hacia la luz de un órgano o hacia el exterior, por ejemplo en el caso de la piel. En este caso estamos viendo una célula intestinal en la región apical, las caras laterales y la región basal, que da contra la llamada lámina basal, que separa a las células del epitelio del tejido conjuntivo subyacente y crean, por un lado, en este caso una barrera hacia la superficie libre apical, y por el lado basal se encuentran contra la lámina basal que se contacta con el tejido conjuntivo, que este va a nutrirlo porque el epitelio es avascular, se nutre a partir del tejido conjuntivo subyacente que presenta vasos sanguíneos. Bueno, bueno, los epitelios los podemos clasificar en dos grandes grupos. Tenemos los epitelios de revestimiento, que revisten cavidades de los órganos, por ejemplo, del aparato respiratorio, del aparato digestivo, y también revisten la capa superficial de la piel. Y por otro lado tenemos los epitelios glandulares, que veremos en la parte 2 de esta clase, y son
células epiteliales que están especializadas en secretar algunos componentes que clasificaremos en la parte 2. Muy bien. Entonces, de acuerdo a las clasificaciones que dio Fernanda, vamos a hablar ahora del epitelio de revestimiento y vamos a ver cómo se clasifican entonces los distintos epitelios de revestimiento. Vamos a utilizar dos criterios. Uno, la forma de esas células, de ese epitelio de revestimiento, y otro, el número de capas o estratos celulares. En cuanto a la forma de las células, aquí vemos, por ejemplo, que se puede clasificar en plano, cúbico o cilíndrico. Esas tres características es de acuerdo a la célula. Células planas, que están su cara contra la lámina basal y bien aplanadas, o que las células tienen un perfil cúbico o más bien un perfil cilíndrico, ¿sí? Con una altura mayor que su base. Por otra parte, tenemos, de acuerdo al número de estratos que formen parte de ese epitelio, pueden ser epitelios simples, pseudoestratificados, de transición o estratificados. Los epitelios simples son los que tienen una única capa o estratos de células. Los pseudoestratificados son falsos estratificados, que todas las células contactan con la basal, pero se observan núcleos a distintas alturas, como estoy señalando en este momento, y eso da la pauta que parecería como si fuera, erróneamente, parecen numerosos estratos, pero en realidad es falso. Todas las células contactan con la basal. No todas alcanzan la superficie apical, pero todas están contra la lámina basal. Por lo tanto, no hay un estrato arriba de otro. Por otra parte, hay un epitelio que se le llama de transición o transicional, que es característico de las vías urinarias, que ese tipo de epitelio tiene numerosos estratos, pero la característica es que se adapta a los cambios de volumen. Y por otro lado, los llamados estratificados, que sí son numerosas capas o estratos, que una está a continuación de la otra, y vamos a ver algunas otras clasificaciones a continuación. Bueno, también hay características distintivas que nos pueden ayudar a clasificar a los epitelios de acuerdo a sus especializaciones de membrana apical. Pueden tener en la región apical microvellosidades, estereocilias, que son microvellosidades largas, o también pueden tener cilias. Y de acuerdo a las características que presenten en los estratos superficiales, los podemos clasificar también en epitelios con grueso estrato córneo, epitelio queratinizado o puede ser paraqueratinizado. Algunos epitelios de los que mencionó Fernanda, vamos a verlo ahora y analizaremos lo siguiente. Por ejemplo, un epitelio que es del intestino delgado de un gato, estamos viendo un epitelio de revestimiento, y ese epitelio, que está, lo voy a tratar de marcar, desde la superficie apical, acá lo estoy señalando, hasta la región basal, que está en contacto con estas células que están viendo acá, y esto que es el tejido conjuntivo subyacente. Este epitelio tiene células que son muy altas, entonces es un epitelio cilíndrico, simple, que también tiene lo que se llama un borde o chapa estriada o platillo estriado, y además presenta estas células que estoy señalando, que son las caliciformes. Y esto es entonces característico de este tipo de epitelio que es absortivo, que tiene este platillo estriado, que se observa como una línea muy fina, que es parte de la función del intestino, que es la absorción. Y por otra parte, este epitelio, donde está la flecha marcada, está marcando las llamadas estereocilias. También es un epitelio pseudoestratificado, es un epitelio, a diferencia del anterior que era epitelio simple y cilíndrico, este es cilíndrico, pero es pseudoestratificado, tiene núcleos a distintas alturas, y esto implica que parece que tuviera varios estratos, por eso la definición de pseudo o falso estratificado. Es cilíndrico, porque son células muy altas, pero presentan estereocilias, son enormes microvellosidades, vellosidades muy largas y ramificadas. Esto es en el epididimo de gato. Bueno, otros ejemplos de epitelios con características distintivas,
es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico de la tráquea, es decir, que de acuerdo a su número de capas es un epitelio pseudoestratificado, tiene células con forma cilíndrica y presenta cilias en su región apical. Estas cilias se pueden observar al microscopio óptico en esa región apical, un conjunto de cilias, y también presenta células caliciformes, que en este caso, en esta tráquea con una coloración especial, se ven unas células fucsias. Y por otro lado, volvemos a repetir el epitelio pseudoestratificado cilíndrico del epidídimo, ya que las estereocilias son microvellosidades largas y ramificadas, y no hay que confundirlas con las cilias, que son más pequeñas, y las estereocilias son muy largas y ramificadas y presentan características similares a las microvellosidades y no a las cilias. Exacto, es una confusión bastante frecuente, por lo tanto lo quisimos destacar la diferencia entre un epitelio, en este caso pseudoestratificado, cilíndrico y ciliado, con cilias que tienen movimiento, después con un axonema particular, y las estereocilias, que son del epitelio, en este caso del epidídimo, también pseudoestratificado, también cilíndrico, pero en vez de ser cilias se llaman estereocilias, son largas microvellosidades. Por otra parte, nos queda también un epitelio que es distinto, que lo hemos mencionado, que es un epitelio transicional o de transición, que es de las vías urinarias. En este caso, aquí donde estoy marcando con el mouse, podemos ver la presencia de una lámina basal que contacta y separa, digamos, el epitelio del tejido conjuntivo. Y a pesar de que uno pueda ver muchas capas, digamos, es un epitelio que uno le dice, podría decirle estratificado, pero tiene la característica que las células más superficiales que también estoy señalando corresponden a las células que se llaman en sombrilla, que forman parte de una capacidad que tienen de estiramiento y que cuando esta vejiga está repleta de orina, queda muy fino el epitelio y se adapta a los cambios de volumen. Y en este epitelio entonces le llamamos epitelio de transición o urotelio. Otros ejemplos de epitelios, tenemos en este caso varios tipos de epitelios que son estratificados, presentan varios estratos de células epiteliales, varias capas de células epiteliales. Son también epitelios planos, ya que sus células más superficiales presentan forma aplanada. Y tenemos las papilas filiformes en una lengua de gato, que presentan un grueso estrato córneo queratinizado. Y tenemos en la piel plantar de un gato también un grueso estrato córneo en el estrato más superficial de este epitelio. Y por último, otro epitelio estratificado plano, pero que es paraqueratinizado. En vez de queratina, tenemos una variante que es la paraqueratina, donde estas células más superficiales están paraqueratinizadas y todavía vemos la presencia de núcleo. Esto es característico en los proventrículos de los rumiantes. En este caso vemos una imagen de una cresta mayor del retículo de un bovino. Es un órgano del aparato digestivo de los bovinos. Muy bien. Y esto lo pueden ver si hacen veterinaria, en profundidad. Bien, entonces, haciendo un redondeo de todo lo que vimos en esta primera parte de epitelios de revestimiento, hablamos entonces de las características de los epitelios, hablamos de cuáles eran sus funciones, como son variadas de acuerdo al tipo de epitelio que estamos viendo, y lo que definía un epitelio, que eran células contiguas con escaso espacio intercelular, que había una lámina basal y que podíamos determinar regiones apical, lateral y basal, además de una serie de características que era vascular y se nutría a partir del tejido conjuntivo subyacente.
además de todo eso de ver las características, analizamos la clasificación. Y en este cuadro final podemos ver las clasificaciones que hemos mencionado, de acuerdo a la forma de las células. Se podían ver y diferenciar en epitelios planos, cúbicos, cilíndricos, de acuerdo al número de capas o estratos celulares, en epitelios simples, pseudoestratificados, de transición o transicional, epitelios estratificados. Por otra parte, de acuerdo a las características de su estrato superficial, podíamos ver que tenían grueso estrato córneo, o que era queratinizado o que era paraqueratinizado. O también, de acuerdo a la especialización de la membrana apical de las células epiteliales, podíamos encontrar microvellosidades, cilias o estereocilias. Bueno, y por último, les quisimos hacer algunas preguntas de autoevaluación para ayudarlos a pensar en lo que hemos visto el día de hoy. Y bueno, ahí tienen algunas como cómo se clasifican los epitelios de acuerdo a la forma de las células, cómo se clasifican de acuerdo al número de capas o estratos, qué tipo de epitelio se presenta el intestino delgado, qué epitelio es, cómo lo clasificamos, la epidermis, cómo clasificamos la epidermis de la piel plantar de un gato, y cómo se clasifica el epitelio que tapiza la vejiga urinaria. Y por último les presentamos la bibliografía, que Fernanda les va a detallar cuál fue la que utilizamos para algunos de las imágenes, y bueno, les enumerará los libros que tienen ahí. Bueno, el Gardner, que es un texto atlas de histología, tiene imágenes, tiene texto. El Ross, que también un muy buen libro de histología. El Geneser, muy utilizado en medicina. Y tenemos también el Dieter Delman, que es específico de histología veterinaria. También el Banks, el Noden, que es específico de embriología. Y el Fawcett, también, que es muy utilizado en veterinaria. Bueno, y por último, algunos artículos científicos que pueden encontrar y algunos sitios web como el que se llama Epithelium 3D, que muestra modelos 3D de Anna Sieven, que hizo todos unos modelos digitales para el análisis de los distintos epitelios. Así que con esto tienen bastante para iniciarse en el estudio de los epitelios. Y bueno, les agradecemos mucho por la atención. Así que bueno, nos vemos. Fernanda, si quieres despedirte. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Chao. Adiós.